Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Buenas noches, tiempo para la charla, para el diálogo en M95, como cada semana en lo mejor de cada casa. Hoy cuento con una persona a la que nosotros queremos mucho, amiga nuestra de esta casa. Bueno, yo creo que es amiga de toda la ciudad porque es una persona muy cercana. Ella es la máxima responsable de la Concejalía de Derechos Sociales y de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella y se llama Isabel Cintado. Isabel, bienvenida. Buenas noches, Paco. No es muy frecuente el apellido Cintado, ¿no? No, es verdad que no es muy frecuente y sobre todo, fíjate, mis padres son de Arriate, mi madre y mi padre, e incluso allí en Arriate, bueno, los que nos llamamos Cintado, de alguna forma, pues tenemos una relación familiar, casi todos somos primos. ¿Primos? Sí, sí, sí. Ah, qué bien. Bueno, sí. Hombre, hay apellidos que son desde luego autóctonos de una determinada zona y casi todo el mundo de una u otra manera se relaciona, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, tú tienes también, tuviste contactos con Cataluña, ¿no? Pues sí, nosotros, mis padres emigraron, Arriate es un pueblo de mucha emigración en los años 59, 60. Ellos emigraron primero a Francia, mi hermano y yo nacimos en Perpiñán, pero siempre hemos sido españoles porque él nos inscribió en el consulado español y luego es verdad que hemos vivido siempre en la Junquera, ¿no? En la frontera así con Francia, en provincia de Gerona. Sí, porque tú estuviste aquí en otra ocasión, en otro programa, y nos hablaste un poquito de tu infancia, pero siempre conviene recordarlo, ¿no? Sí. Porque uno conoce a las personas cuando tienen sobre todo un cargo público, como es tu caso, lo conocen en ese cargo público, pero detrás hay un ser humano como cualquier otro, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es tu vinculación con el mundo de las gasolineras? ¿De las gasolineras? Sí. ¿No tuviste una tienda en una gasolinera o algo así? No, nosotros ahí en la Junquera lo que teníamos es un hostal y un restaurante, sí. Y luego es verdad que también tuvimos una tienda de cerámica, porque allí, bueno, claro, imagínate la Junquera y antes sobre todo de que estuviera la autopista, es que cada vehículo que entraba a España pasaba por delante del restaurante y pusimos una tienda de cerámica y luego con el paso del tiempo ya tuvimos la autopista, es verdad que el trabajo fue cambiando y tuvimos también una sala rociera. De hecho, bueno, ahora es un bar musical, pero tuvimos una sala rociera también que se llamaba La Cartuja, donde habíamos tenido esa tienda de cerámica en principio. Pues fíjate de dónde me había venido a mí esa inspiración de la gasolinera. Bueno, es que la Junquera, como es un municipio que, como sabes, bueno, una de las fronteras más importantes de España para el transporte. La Junquera, no sé ahora mismo, porque es verdad que yo ya llevo fuera bastante tiempo, pero la Junquera es como una estación de servicio para todo el transporte, donde tienen que hacer las horas de paro cuando vienen de Francia. Puede haber pues 12.000 camiones fácilmente estacionados en la Junquera, y es verdad que es pues mucha restauración, muchísimos supermercados y por supuesto gasolineras para repostar tanto los camiones como los franceses, porque es mucho más barato. Eso te iba a decir, que yo siempre tengo la imagen en esa zona de muchísimos camiones, una explanada enorme, camiones planadas, exactamente, sí, sí. De siempre, ¿no? Sí, sí, de siempre. Y estar allí un rato esperando para poder entrar. Por supuesto, por supuesto. ¿En qué momento tus padres deciden regresar a Andalucía? Bueno, nosotros, mi padre no se desvinculó nunca de Arriate, de hecho, nosotros veníamos siempre en vacaciones y siempre, además, Semana Santa, porque mi padre, habíamos venido alguna vez en otra época del año, pero él era su Semana Santa. Entonces, desde que tengo uso de razón, nosotros nuestras vacaciones han sido venir a Arriate y venir además en Semana Santa. Nunca se había desvinculado. Él llevó a su tierra, bueno, pues con muchísimo orgullo. De hecho, el restaurante que tenemos en la Junquera, bueno, pues se llama Vista Alegre, y luego esa sala rociera La Cartuja. Él procuraba
bueno, pues siempre llevar ese trocito de Andalucía allí donde él estaba. Su deseo era siempre jubilar, cuando se jubilara, pues venirse a su tierra. Es verdad que pues a Riate, pero bueno, pues en el año 99 creo que fue, vinimos de forma casual de vacaciones a Marbella, y bueno, pues como le pasa a muchísima gente que viene por primera vez, mi padre se enamoró de Marbella, se enamoró de una forma que vinimos de vacaciones 15 días y en esos 15 días, bueno, pues compramos la vivienda donde ahora vivimos, que está en el edificio Plaza. Sí, no, es curioso porque sí. Yo muchas veces hablo que en Marbella hay el club de los 15. Es decir, las personas que vienen a Marbella para 15 días y se quedan toda la vida. Sí, sí. Pero es muy frecuente. Mucho. Que te digan eso que tú estás diciendo, vine para 15 días y me quedé el resto. Así es. Nosotros, bueno, de hecho, ni mi madre ni yo es que no dábamos crédito. Le decíamos, estupendo, es una ciudad maravillosa, bueno, lo vamos a pensar. No. Él no nos dio tregua a pensarlo. De hecho, mi madre siempre dice, que estemos aquí se lo tienes que agradecer a tu padre, porque ya te digo, se enamoró y lo disfrutó muchísimo de vivir aquí en Marbella. ¿Cómo se llama mamá Cintado? Mi madre, ¿Tu madre? Isabel Melgar Álvarez. Isabel. Bueno, un día tienes que venir con tu madre, porque ella en sí es un personaje singular. La verdad que sí. Una mujer, yo creo que si estuviese aquí ahora mismo sería la más joven de todos. Totalmente. Tiene un corazón joven, una actitud muy joven. Además, ya siempre lo dice, yo ya, porque a veces, bueno, pues yo estoy en los centros de mayores, ven con tu madre, y cuando alguna amiga se lo dice, madre, no, yo ya cuando me jubile, porque yo todavía no me he jubilado. Y es cierto, ella en casa, bueno, de hecho, vamos, yo me levanto a las 7 de la mañana y ella se levanta, que yo le digo, mamá, no te levantes tan temprano, y ella es, vamos, como joven, muy joven, afortunadamente. Cuando te llega el momento de ir a la escuela, ¿a dónde vas? En la Junquera. Nosotros, mi padre, nacimos en Perpiñán, y de hecho mi padre siempre le decía a mi madre, nos tenemos que ir de Francia antes que los niños empiecen a ir al colegio, porque bueno, luego empiezas a coger un arraigo, pues que a lo mejor te cuesta más. Entonces yo tenía 2 años y medio cuando nos fuimos a la Junquera, y mi hermano unos 6 meses, así que yo ya empiezo en el colegio en la Junquera. ¿Tú dominas el francés? Bueno, ahora es verdad que ya he perdido la práctica, pero bueno, en la Junquera es verdad que tienes... De hecho, en el colegio, en mi época escolar, en la Junquera lo que se estudiaba era el francés, en ningún momento estudiábamos el inglés. También yo entiendo por la cercanía y porque la Junquera vive, como te digo, del transporte y de los franceses. ¿Y la etapa posterior a la escuela, qué estudias? Yo estudié solo hasta COU, en mi época era COU, porque bueno, pues luego circunstancias familiares de salud, yo tuve que ponerme a trabajar con mis padres, cosa de que no me arrepiento, y es verdad que me hubiera encantado estudiar, luego no lo retomé porque la hostelería te ocupa muchísimo tiempo, pero volvería a hacer todo lo que he hecho. No me arrepiento de nada. De nada. Como decía una nada, volvería a hacerlo igual. Sí, porque a veces hace uno el balance y dice, bueno, esto lo cambiaría de tal manera, pero al final llegas a la conclusión de que de todo se ha sacado alguna consecuencia, sí, ¿no? Y además buena. Yo, primero, que he aprendido muchísimo, y segundo, que bueno, pues ese negocio era el fruto del sacrificio y de trabajar 24 horas. He visto cómo trabajaban mi padre y mi madre. Mi padre también era muy visionario, se metía en todo. O sea, en la Junquera, cuando él llegó, no tenían agua potable todavía. Bueno, se hizo el primer hotel, porque te estoy hablando de los primeros años, y él, bueno, pues vio que esa necesidad, compró un camión, repartía el agua. Mi madre ha trabajado toda la vida como jefa de cocina, en fin, que todo lo que tienen lo han trabajado mucho, y cuando llegó el momento de que yo tenía que elegir entre, bueno, pues seguir estudiando una carrera o coger un poco las riendas del negocio, no lo dudé, y no me arrepiento para nada, y además he aprendido muchísimo. Y cuando llegas a Marbella, ¿cómo se presenta tu cuestión laboral? Pues yo empecé, en principio no, porque nosotros, cuando yo empecé a venirme a Marbella, bueno, también es verdad que en el año 2000 yo también vengo ya con mi hija,
El hecho de venirme a Marbella era también porque mis padres estaban mayores, mi padre ya también volvió a estar un poquito más delicado de salud y yo vi la necesidad de venirme aquí. Pero en principio yo no teníamos alquilado el restaurante, yo iba y venía a Marbella, pues entonces no tenía no busqué ninguna opción laboral porque seguía llevando el restaurante. ¿Qué pasó? Pues que yo tenía mucho tiempo, es verdad que a mí siempre me ha gustado muchísimo la política y lo que sí hice fue, bueno, pues acercarme al Partido Popular, empecé a colaborar y durante 4 años, desde 2007 más o menos, que fue cuando yo ya empecé a venir aquí más, bueno, a vivir más de seguido en Marbella, pues lo que empecé a hacer durante estos 4 años fue a colaborar cada vez más intensamente en el Partido Popular, y en el año 2011 es mi primera relación laboral a través del Partido Popular, donde la alcaldesa, bueno, pues me llama y me propone formar parte de su equipo de gobierno. ¿Qué te daba el Partido Popular que no te diese otro partido? ¿Por qué eliges ese partido para entrar en política? Bueno, pues lo elegimos porque, bueno, tanto no solo aquí en Marbella, nosotros ya en toda mi vida allí en Cataluña siempre hemos pensado que era, bueno, pues el partido que a nosotros nos ha dado las mejores opciones de gobierno y sobre todo los mejores proyectos para mejorar nuestras vidas. Al final yo lo que miro de un partido es que gestione para mejorar la vida de los ciudadanos y que ponga en marcha medidas que mejoren siempre la vida de los ciudadanos. Eso es lo que he encontrado siempre en el Partido Popular, a diferencia de otros, ¿no? Tú, Isabel, eres una política, yo diría, un tanto atípica, en el sentido de que a ti incluso públicamente se te puede hacer una crítica de tu partido o de una gestión de tu partido y lo asimilas perfectamente sin ningún tipo de acritud. Totalmente. Eso no es muy frecuente en los políticos. Yo siempre digo que estoy en la política de forma también que no es algo que yo nunca hubiera imaginado en mi vida. Agradezco de corazón a Ángeles Muñoz que me haya dado esta oportunidad, pero yo interpreto la política como mi vida y como un trabajo. O sea, yo cuando entro en la política tengo un trabajo que procuro. Igual yo siempre lo digo, yo en mi casa levantaba la persiana del restaurante y daba el 100% porque lo que yo necesitaba era mejorar cada día el servicio que yo ofrecía a mis clientes para ser competitivo, para que se sintieran a gusto. Y cuando yo llego a mi delegación siento lo mismo. Yo lo que creo es que soy autónoma y no me puedo, después de toda una vida trabajar como autónoma, tú no puedes cambiar el chip y ser política o ser otra cosa. Yo llego a mi delegación y lo veo como mi lugar de trabajo. Los usuarios son las personas a las que yo me debo, a las que yo debo sobre todo respeto y por las que yo debo esforzarme cada día para hacerlo lo mejor posible, para mejorar los servicios que yo dé desde el resto de mis delegaciones, para mirar por un euro, en fin, al 100%, porque te sale esa vena, como te digo, de autónomo, de que los meses pasan volando, de que es muy complicado en muchas ocasiones pues hacer frente a todos los pagos que tienes desde sobre todo los pequeños negocios. Y yo entiendo mi delegación igual. Y en cuanto a la crítica, es que yo lo que defiendo es que todos tengamos la libertad de opinar y sobre todo cuando a mí me hacen una crítica yo la agradezco y siempre le digo gracias, porque eso me da la oportunidad de ver algo que yo estaba haciendo mal y me da la oportunidad de mejorarlo. Eso, así es mi forma de entender la política. Hay una cosa que siempre me llama la atención, que cuando tú haces una crítica de un político o de una gestión de un político negativa, o sea, poniendo en evidencia algún error o algo que lo están haciendo mal, generalmente te aplauden, qué bien que has hecho la crítica, pero si tú haces un elogio porque piensas que algo lo estás haciendo bien, entonces te dicen que estás siguiéndole la corriente, que estás apoyándolo, que estás mezclándote políticamente. Porque somos de esa manera que no valoramos en sus justos términos. Es que es muy triste, es lo que es así, pero bueno, los políticos lamentablemente, o la política, no sé, ha entrado en una deriva donde llegamos a ese punto que tú me estás diciendo, o sea, que pues se pueda criticar, por supuesto, y exigir, pero también valorar la buena gestión, pero bueno, somos incapaces, no tenemos esa generosidad con los ciudadanos y que les demos no solo la generosidad hacia el ciudadano, hacia un medio de comunicación, hacia cualquier persona, de que pueda opinar libremente, tanto para criticar como para elogiar.
sin que nos molestemos. Es que yo tampoco lo entiendo, Paco. Yo cuando pues si algún partido pone en marcha alguna medida y a mí me parece bien, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, pero ningún problema. No sé por qué hemos entrado en esa deriva que lo que me parece es una falta de respeto a los ciudadanos y una falta de consideración a la libertad que tiene cada persona de expresarse libremente, ya te digo, tanto para criticar como para elogiar. Pero yo creo que eso, fíjate, las personas que le molesta que alguien elogie a un partido si no es el suyo, demuestra muchísima inseguridad. Mucha inseguridad en tu propio partido o en tu propio proyecto o en tu propia gestión. Qué bueno sería que en algún momento un equipo de gobierno en un ayuntamiento, no digo de Marbella exclusivamente, en cualquier parte, un equipo de gobierno valore parte de lo que hace la oposición y que haya también una oposición, también en un ayuntamiento, cualquiera de ellos, que valore lo que de bueno puede hacer un equipo de gobierno, porque esa especie de sintonía o de reconocimiento mutuo no existe hoy día. No existe, pero ha existido y tenemos que volver a esa política donde había una política, hablamos a nivel nacional y a nivel municipal, una política que anteponía el bienestar de los ciudadanos a las ideologías, y para eso se llegaban a acuerdos y tenemos ejemplos en España, bueno, ya empezando por la transición, que fuimos ejemplo en Europa, donde todos se sentaron para darle forma a una constitución, anteponiendo solo por encima de todo el bienestar y sobre todo una política que fuera únicamente, que tuviera como fin mejorar la vida, mejorar la convivencia, dejar atrás todo lo que nos había perjudicado, bueno, tanto daño nos había hecho. No muy lejos tenemos, ahora mismo que tenemos, bueno, pues también en la política, la verdad, una deriva bastante temeraria en política de igualdad. Hace tantos años que se firmó un pacto de Estado por la igualdad, que de hecho todos los ayuntamientos están recibiendo, bueno, pues esas cantidades para poner en marcha iniciativas, y todos tenemos que tener la humildad de sentarnos por el bien de los ciudadanos y llegar a acuerdos. Cuando yo desde derechos sociales y desde igualdad me niego a entrar en esa confrontación. Cada año, cuando llega el 25 de noviembre, cada año cuando llega el 8 de marzo, y lo haría ante cualquier cuestión que se tuviera que poner en marcha, me siento con todos los grupos políticos, porque yo lo digo siempre, es imposible que si todos defendemos los derechos de la mujer no encontremos puntos de encuentro. Es imposible. Imposible. Tenemos que apartar la ideología, vamos a ir a buscar los puntos de encuentro para consensuar. Y lo hacemos cada año, afortunadamente, y de aquí lo agradezco, consensuamos los manifiestos, porque no concibo un 25 de noviembre o un 8 de marzo tirándonos los trastos a la cabeza los grupos políticos a nivel local. Las mujeres lo que quieren es que nos unamos para defenderlas, para protegerlas, no que nosotros ideológicamente nos estemos, como he dicho, tirándonos los trastos a la cabeza. Yo no lo concibo. Y espero que la política entre en ese camino de anteponer el bienestar de los ciudadanos. Además tenemos por delante cuestiones pues muy importantes, como por ejemplo las pensiones, la vivienda, las familias, que necesitan de un consenso político, pero a nivel de Estado. Muchas veces hay una imagen un poco generalizada de que en derechos sociales o asuntos sociales, como se llamaba antes, es una especie de cajón desastre donde todo cabe. Pero realmente, ¿cuál es la competencia que tiene tu departamento? La Delegación de Derechos Sociales, es verdad que también se ha tenido un poco ese concepto, porque abarca muchas competencias. La primera, por supuesto, es el tema de las ayudas o las prestaciones sociales que se dan desde un presupuesto municipal. Eso es un poco, digamos, la prioridad y la columna vertebral de la Delegación de Derechos Sociales, pero luego también tenemos un departamento, por ejemplo, de cooperación social, desde donde se lleva todo el tema de personas mayores. Por supuesto, como sabes, además Marbella hizo una apuesta muy importante desde el año 2007 y a día de hoy cuenta con 9 centros de participación activa, pero también tenemos los equipos de infancia y familia,
donde bueno, pues se lleva todo el ámbito conjuntamente con el ámbito educativo. Tenemos también, en este caso de Marbella, cuenta también con 2 centros de adicciones, tanto uno en Marbella como en San Pedro, con un equipo muy importante de 12 personas, donde bueno, pues médicos, enfermeras, psicólogos, terapeutas. También se da una atención a nivel municipal. Entonces es que engloba muchísimas prestaciones, pero como te digo, y por supuesto tenemos un pilar fundamental en la Delegación de Derechos Sociales, como son bueno, el trabajo diario también que se lleva con todas las entidades sociales, donde Marbella sabes que es, bueno, pues yo creo, referente en ese compromiso y en el número de entidades sociales. O sea que es verdad que no es un cajón desastre en ningún caso, porque tiene su columna vertebral, pero sí es verdad que luego tiene bueno, pues un abanico importante de competencias. Hay algunas asignaturas pendientes que pasa una legislatura, se inicia otra, termina y siguen estando ahí. Ejemplo, una residencia para personas mayores, un centro de transeúntes, viviendas de acogida, viviendas a precios asequibles para personas que quieren emanciparse y no pueden. Esa es una política que habría que, digamos, inyectarle una dosis de urgencia. Sí, es verdad que, sobre todo con el tema de la residencia, pues han sido muchísimos años, pero también es cierto que era el compromiso, a lo mejor quizás si se hubiera cambiado de ubicación, toda esa tramitación se hubiera agilizado más, pero el compromiso con la familia era, bueno, pues que fuera en Trapiche del Prado, y por fin, gracias a Dios, este año hemos visto cómo se han iniciado esas obras, no solo la rehabilitación, que también era muy importante, sino también se han podido iniciar ya las obras para esa residencia pública. De hecho, es uno de los, el servicio de ayuda a domicilio y el servicio de residencia es uno de los más demandados. Es verdad que afortunadamente bueno, pues tenemos una esperanza de vida hoy por hoy, a los 80 años somos jóvenes, pero bueno, todo eso también conlleva que las personas van a ir necesitando, para tener calidad de vida, también una serie de servicios y prestaciones como el servicio de ayuda a domicilio o las residencias, y es muy necesaria una residencia pública. En cuanto a la vivienda, Marbella, bueno, en Marbella y en cualquier en toda España, es el problema más grave, es la vivienda. También es verdad que durante los últimos años se ha ido haciendo una apuesta que afortunadamente se ve materializada y que ya se va poniendo en marcha, como hemos visto en los últimos días cuando se hizo entrega de esas 73 viviendas de protección oficial, las nuevas viviendas que también se van a poner ya en breve. De hecho, yo creo que ya a través de demandantes de vivienda, a través de urbanismo, ya te puedes ir inscribiendo para las viviendas que van a salir en el antiguo edificio de la Escuela Oficial de Idiomas, y una vez que mañana se apruebe ese plan general, bueno, pues creo que lo anunció la alcaldesa, y sobre todo se va a priorizar la construcción de vivienda, sobre todo para los jóvenes, con un alquiler social o unos precios que les permitan independizarse. Yo creo que esa va a ser la apuesta más importante de cara a la nueva legislatura. Ha mencionado la antigua Escuela Oficial de Idiomas, que era el antiguo Colegio Santa Teresa. Exactamente. Allí. Hay quien pone en duda que esas viviendas vayan a realizarse. No. ¿Cuál es la situación actual? No, la situación actual no conozco ahora mismo, es verdad, el inicio de las obras, pero es que lo vamos a ver, incluso el inicio yo creo que lo vamos a ver antes de que termine la legislatura. Bueno. De hecho, ya, por eso te lo comentaba, porque también la Delegación de Derechos Sociales, aunque no lo llevamos nosotros, pero procuramos estar informados, porque el tema de la vivienda es la verdad que bueno, muy preocupante en Marbella, y hay muchas familias que también por la situación económica, bueno, pues se les hace muy cuesta arriba no solo pagar la hipoteca, pero el alquiler, y dentro del paquete de ayudas Marbella, o sea, la Delegación de Derechos Sociales también tiene una partida específica de ayudas al alquiler. Entonces conocemos la problemática, procuramos también dar esa información, y ya estamos desde la Delegación de Derechos Sociales informando que se abre un plazo para presentar también la solicitud a lo que era la antigua Escuela Oficial de Idiomas. ¿Qué es lo que la ciudadanía demanda más de tu departamento? Pues en esta legislatura, que ha estado profundamente marcada por esa pandemia que ha tenido unas consecuencias sanitarias y sociales
bueno, que ninguno imaginábamos que íbamos a vivir, han sido, como te he dicho, y donde hemos tenido el mayor, o sea, cada presupuesto de esta legislatura ha puesto el acento en las ayudas sociales. En primer lugar, las ayudas económicas familiares, que recogieron esa primera medida de calado con el incremento de 1 millón de euros, que luego hemos mantenido cada ejercicio, y luego pues las ayudas de emergencia social, ayudas económicas familiares, ayudas al alquiler, mínimos vitales, el pago de agua, de luz, aunque es verdad que ya también tenemos, bueno, pues unos acuerdos tanto con todos los, bueno, con Endesa, con Hidralia, para que no se produzcan cortes de agua, pero es verdad que esas facturas hay que hacer un pago a la empresa del suministro, entonces nos tramitamos nosotros esas ayudas. Y, como te he dicho antes, también el servicio de ayuda a domicilio, o sea, todo lo que es la prestación de ayudas directas a las familias. Un asunto que a mí siempre me ha preocupado, creo que a mucha gente en esta sociedad, es el tema de los indigentes. Esas personas que, que viven en la calle, que uno dice, bueno, estas personas porque están ahí. Y lo primero que siempre el ciudadano dice, ¿por qué el ayuntamiento no le...? Bueno, yo creo que tú debes aclarar exactamente, sí, porque yo personalmente te he llamado en alguna ocasión y tú me has dado la explicación de qué ocurre a veces con esas personas indigentes. Sí, otra apuesta importante, ya desde el año 2017 que abrimos el primer centro de inclusión en Huerta Los Guerra. En esta legislatura hemos abierto otro centro de inclusión en San Pedro. Un recurso es a través de un convenio que bueno, pues que gestiona Cruz Roja, y una partida muy importante. A mí no me gusta muchas veces hablar de números porque yo entiendo que es nuestra obligación, pero hay que decir que el ayuntamiento destina una partida de $500 000 a las personas sin hogar, porque nosotros siempre buscamos sobre todo unos recursos y unos servicios que den dignidad a la persona, y eso es lo que se ha buscado siempre a través de este convenio. Por supuesto, un convenio que, como comprenderás, se ha elaborado con los técnicos de la Delegación de Derechos Sociales, pero también fuimos en su momento de la mano de Cruz Roja, porque es una de las ONGs que mejor conocían, bueno, pues esa problemática, y el convenio va en esa dirección porque todos entendimos que teníamos que dar un paso más en ese servicio asistencial que se venía dando a las personas sin hogar, que por supuesto se mantienen, como es el servicio de higiene, de alimentación y también, bueno, pues de ropero. Pero nosotros quisimos poner un servicio como el que se está dando ahora, una atención psicológica, sobre todo una atención de orientación laboral, porque muchas personas que están en situación de calle son por circunstancias muy concretas y que tienen que se pueden rehabilitar, y que de hecho los datos que tenemos con Cruz Roja de inserción al mercado laboral son los datos para nosotros más importantes. Nosotros el año pasado, es verdad que también Marbella ha tenido un resurgir y una temporada magnífica, y fuimos capaces de que 17 personas que estaban en situación de calle tuvieran una inserción al mercado de trabajo. Cuando la persona entra en ese itinerario de atención psicológica y de orientación laboral, por supuesto que se activa, sí, para que lleve todo ese proceso que le permita entrar a un puesto de trabajo. Entonces la persona sí tiene también aparejado una ayuda también de alojamiento alternativo a través, bueno, pues de Inturjoven o de un hostal. Sin ninguna duda, cuando en Marbella, aunque no sea frecuente, pero este año sí hemos tenido un invierno muy crudo, y nosotros activamos a primeros de febrero, activamos la ola de frío para que todas esas personas que voluntariamente quieran acudir tengan un alojamiento alternativo, y lo hemos tenido hasta marzo, hasta muy entrado marzo, porque no tenemos límite de tiempo. Cuando en Marbella la temperatura ha estado a 7 o 8 grados, todas las personas en situación de calle que han querido acudir han tenido un alojamiento para que pasar las noches. Es verdad que la cuestión, la casuística de estas personas en su mayoría, bueno, pues tienen una enfermedad mental, una patología dual con adicciones, y en muchos casos son ellos los que no quieren acudir por las noches, no quieren dejar sus pertenencias, no confían en que nosotros, bueno, pues demos esa atención. Acuden diariamente al centro de inclusión, pero es verdad que luego algunos, bueno, pues
no quieren acudir a ese servicio. Tengo que decir también que con el convenio de Cruz Roja, muchas personas en situación de calle, familias, se les hace también, bueno, toda la tramitación de documentos, porque hay personas que llegan a nuestra ciudad y que no tienen, bueno, no han iniciado esa documentación para poder tener una documentación, tener una situación legal y luego poder tener acceso a todas las prestaciones, tanto municipales como desde cualquier administración. También se lleva a cabo esa tramitación a través de Cruz Roja, por supuesto de derechos sociales, pero también a través de Cruz Roja. El tema del transporte, muchas familias también se han venido buscando una opción de trabajo a Marbella, han visto que la situación no ha podido y también nos solicitan volver a su ciudad de origen, también se cubre a través de este convenio de Cruz Roja. O sea, hemos procurado y muchas situaciones que se nos presentan y buscamos siempre la mejor solución para la persona que todos nos podemos encontrar, porque de verdad que nos encontramos con muchas situaciones que tú dices, Dios mío, cualquier persona se puede encontrar mañana en esta situación. Yo desde mi delegación procuro tener esa empatía. Yo mañana puedo ser, yo siempre se lo digo cuando nos reunimos con los trabajadores sociales, con los psicólogos, tenéis que pensar que cuando una persona viene aquí, pensar siempre que la vida da muchas vueltas y que mañana puedes ser tú el que estés ahí sentado y que lo que tú, porque no es fácil llegar a nuestra delegación y muchas veces muchas personas nos enteramos incluso por vecinos, mira Isabel, que esta persona tiene situación, por favor dile que venga. Aquí además la Delegación de Derechos Sociales, tú vas y el trabajador social es como, en fin, tu confesor, de aquí no va a salir nada, pero si puntualmente has tenido una situación del pago de alquiler, de luz, del agua, tienes que venir porque estamos aquí para eso, porque es el dinero que tú pagas de tus impuestos, igual que cuando te duele una muela, vas al dentista, tienes que venir aquí. Es totalmente anónimo, o sea, nadie va a saber y nosotros tenemos que tener esa empatía siempre. Claro, yo lo digo, hay que buscar la solución. A lo mejor no te puedo solucionar, me traes 3 problemas y te voy a solucionar 2, pero te voy a solucionar 2. Claro, lo que pasa es que tú has puesto el ejemplo de las enfermedades. Sigue habiendo enfermedades que crean un estigma social. Y la pobreza y la vulnerabilidad también crea un estigma social que es vergonzante para muchas personas, ¿no? A pesar de lo que tú dices, que cualquiera de nosotros puede caer en una situación de desamparo, ¿no? Cualquiera. Y yo procuro que cuando la persona vaya lo reciba así. Voy a derechos sociales, voy a solicitar una prestación porque en este momento lo necesito, pero yo te digo, primero con empatía hacia esa persona y segundo con toda la normalidad del mundo, porque estamos ahí para eso, para ayudar a las personas. Bueno, de hecho ha cambiado mucho el perfil, Paco, esta legislatura ha sido totalmente diferente a todas, porque también cambió el perfil de las familias. O sea, cuando en una pandemia, en una ciudad como Marbella, el sector servicios quedó cerrado a cal y canto, sobre todo la hostelería, pues cambió el perfil. Y no pasa absolutamente nada. Nos costó al principio, ya te digo, porque a mí me llegaban casos de familias que además conocemos de toda la vida también, porque están en el sector servicios, y yo he hablado con ellos y le he dicho, vamos a ver, pues lo que te he dicho antes, como cuando vas a urbanismo, vas a cultura, vas a fiestas o vas a juventud, pues vienes a derechos sociales porque puntualmente y desde luego por una situación sobrevenida a causa de una pandemia, pues vas a necesitar una ayuda puntual que nosotros, por lo que hemos luchado, y yo creo que por eso también es una legislatura donde yo creo que la gestión ha sido apabullante, porque después de una pandemia que afortunadamente veamos cómo el resurgir de Marbella a nivel turístico, y Marbella vive del turismo, y eso son los puestos de trabajo que nosotros también hemos visto cómo afortunadamente pues 2022 íbamos viendo cómo las familias, pues ya iban trabajando, pues si trabajaba uno y trabajaban los dos, o ya toda la familia tenía un puesto de trabajo, y eso al final lo vemos viendo nosotros en nuestra delegación. Eso es lo que nosotros queremos, que no tengáis que venir, pero que en el momento puntual que no lo necesitéis, ahí estamos. Y saber, bajo tu punto de vista, ¿qué es el feminismo en el año 2023?
Pues en el año 2023 hay un feminismo que menosprecia el trabajo que se ha hecho primero desde siglos en esa lucha por la igualdad, y luego el trabajo en España, que bueno, en todos los años de democracia, yo lo que quiero resaltar es que todos los partidos políticos se han trabajado sin descanso para avanzar en esa igualdad de derechos, en esa igualdad de oportunidades para la mujer. Creo que no estamos en un buen momento porque se ha roto, o sea, se ha querido anteponer la ideología a la lucha del feminismo y la lucha por la igualdad de la mujer. Lamentablemente tenemos una ley que ha dinamitado, como te digo, el esfuerzo y el trabajo de muchísimos años, porque el pacto que se hizo de Estado por la violencia de género iba en ese sentido. Cuando una mujer es víctima de violencia de género, y en muchos casos se sigue sin denunciar, lo que tiene es miedo, y lo que tiene que ofrecer la administración, y sobre todo, bueno, desde la más cercana al ayuntamiento, pero todas las administraciones, era seguridad, era prevención, era protección, y era esa imagen de que estamos trabajando para protegeros, para prevenir y sobre todo para luchar contra la violencia de género. Lamentablemente, cuando vemos que en el gobierno hay esa lucha, el Partido Socialista tiene un criterio, Podemos en este caso un criterio totalmente diferente. Lo que vemos es una lucha ideológica y sobre todo una ley. O sea, yo es que cuando estamos hablando de una ley que ha rebajado las penas en algunas ocasiones, violadores, pederastas, agresores sexuales, hasta 7 años, víctimas, o sea, nosotros hemos trabajado durante más de 40 años para que la víctima se sienta segura en su domicilio, porque era el maltratador y el violador el que tenía que tener el peso de la justicia y el que no podía volver ni a su domicilio ni incluso a la población. Ahora vemos cómo las víctimas, atemorizadas con sus hijos, con su familia, son las que se cambian de domicilio porque ese violador, que ha visto cómo su pena estaba rebajada en 7 años y ha quedado en libertad, o sea, vuelve al municipio. Es que se ha dinamitado el trabajo, ya te digo, de 40 años. Claro, lo que pasa es que la ley es necesaria, creo yo. La ley es buena, lo que pasa es que hay que redactarla en condiciones y subsanar los errores. Claro, pero sí, por eso, pero yo vamos a ver, la ley era necesaria, pero y eso, está ahí, es que ha tenido informes del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial, incluso últimamente hemos visto como una ministra del propio Partido Socialista tenía un informe desfavorable, no a la ley, sino algunos artículos de la ley que todo el mundo estaba advirtiendo que iba a tener esta grave consecuencia. Es que la consecuencia ha hecho ya un daño irreversible. De hecho, seguimos, eso por un lado, o sea, el gobierno, yo lo que lamento es que el gobierno aprobara una ley mirando hacia otro lado con unos informes que estaban diciendo que esas consecuencias iban a estar, o sea que iba a conllevar la rebaja de las penas y que la rebaja de las penas conllevaba la puesta en libertad, como te digo, de agresores, de pederastas o de violadores. No se puede aprobar esa ley que ha dado la sensación y que lo que interpreta todo el mundo es que apruebas la ley únicamente para mantenerte en un pacto de gobierno que está dinamitado de todas formas y que tiene unas consecuencias, como te digo, irreversibles para todas las mujeres, pero sobre todo para las víctimas que están viviendo, un calvario que no tiene palabras. Yo la verdad que no encuentro las palabras para hablar de lo que está sucediendo con la ley de solo sí es sí. A ese hecho tan grave de aprobar una ley, aunque tenías informes que te advertían de lo que podía suceder, yo creo que el Partido Socialista, yo apelo al Partido Socialista, inmediatamente tenía que haber derogado esa ley. Como tú dices, por supuesto que la ley sí, pero hay que derogarla para cambiar todos esos artículos que están permitiendo esta barbaridad que estamos viviendo. La ley trans, otra ley polémica, todavía en debate, un debate abierto, porque claro, nadie deja indiferente algo así, ¿no? Sin embargo, también es una ley necesaria. Hay de alguna manera que dar solución a estas personas que quieren de una vez normalizar su situación.
Y en eso, mira, te doy toda la razón y de hecho Andalucía es pionera. Como sabes, en el año 2014 se aprobó la ley de autodeterminación, precisamente, de género en Andalucía, una ley que vamos a esa política tan necesaria que hablábamos. Era una ley muy necesaria, fíjate, una ley donde no solo se aprobó por unanimidad del Partido Socialista, Izquierda Unida y el Partido Popular, sino donde el Partido Popular colaboró activamente, bueno, pues trabajando y aportando lo que consideraba necesario para aprobar esa ley tan necesaria por unanimidad. O sea que Andalucía en eso es pionera y podemos presumir de esa luego fueron muchas las comunidades autónomas que siguieron Andalucía, pero fue una ley, y como te digo, consensuada, elaborada y trabajada por Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular. Imagínate qué ejemplo de anteponer lo necesario de luchar por los derechos de los colectivos LGTBI, colectivo trans, y sentarnos a trabajar y sacar esa ley en el año 2014. Tenemos que volver a esa política, Paco. Hay demanda de información sobre esta ley, sobre personas que tienen necesidad de cambiar de sexo y que, bueno, o de género, no sé muy bien cómo expresarlo. ¿Hay personas que se acercan a la delegación a informarse? En la delegación, nosotros en la Delegación de Igualdad trabajamos, de hecho, mira, ya te voy a informar, trabajamos directamente con la asociación Crisalis, que además está reconocida a nivel andaluz, una que trabaja muchísimo es sobre todo con los menores. Es cierto que ellos lo han tenido a lo mejor el camino más fácil a la hora de en los colegios, a la hora de, bueno, pues ese cambio de nombre a nivel de registro civil, porque como te digo, desde el año 2014 todo eso lo recoge la ley trans en Andalucía. Es verdad que trabajamos muy estrechamente con ellos. El día 30, además Marbella, desde el año 2017 se puso, bueno, para la efeméride, que es el día 31, lo que pasa es que como tenemos pleno lo vamos a celebrar, porque es un día que nosotros desde la delegación le damos, bueno, pues la importancia que tiene, y vamos a entregar la 4ª edición de la TD Trans Ciudad de Marbella, que cada año se ha hecho, bueno, pues ese reconocimiento, bueno, pues a una persona trans, a empresas también, a empresas involucradas y de donde, bueno, a la hora de esa inclusión en los puestos de trabajo lo tienen muy en cuenta, como las mujeres víctimas de violencia, a colectivos LGTBI, también se ha hecho el reconocimiento el año pasado, y este año precisamente el reconocimiento va a recaer en la asociación Crisalis, que viene haciendo una labor encomiable, ya te digo, en Marbella, en San Pedro, en todo el municipio y también a nivel andaluz. Estamos en víspera de la Semana Santa, de la Semana Mayor. ¿Tú eres cofradiera? Nosotros somos cofrades, ya te digo, desde que tengo uso de razón. En mi casa las vacaciones era esa semana, 10 días que pasábamos en Arriate. Para mi padre, bueno, nos ha inculcado esa devoción, y lo vivía con una intensidad. Bueno, veíamos en coche, mis recuerdos son venir en coche desde la Junquera, 1200 kilómetros, mi padre ya con las marchas puestas. O sea, es que yo ahora, la verdad que cuando escucho siempre las primeras marchas, mi primer pensamiento es para mi padre, que sé de donde está él, lo veo, bueno, sentado, disfrutando y viendo sus marchas, su Semana Santa en Arriate, un pueblo que además, no sé si lo sabrás, pero la tiene reconocido como interés turístico nacional a nivel turístico nacional, a nivel Andalucía, porque tiene una Semana Santa muy peculiar. O sea, allí el pueblo en Semana Santa queda dividido, pero literal, en dos, en cristinos y jesuitas. Y bueno, también además con unas hermandades, fíjate, la del Cristo, la del Santo Cristo de la Sangre y el Santo Entierro, es del año 1728. Conocí esa historia por don Francisco Echamendi, sí, que tuvo alguna vez que arbitrar entre los jesuitas y los cristinos. Exactamente, se vive de una forma muy intensa, muy intensa. Y los recuerdos, pues eso, los recuerdos de la Semana Santa en Arriate, del ajetreo
previo, pues mi padre fue mayordomo del 81 al 84 y fue lo que más me gustó, porque es verdad que íbamos con más tiempo y teníamos la oportunidad de vivir, bueno, pues la cuaresma, el ajetreo de las cofradías. Allí en Arriate, bueno, no es como aquí en Marbella, sino que pues todos tenemos nuestras túnicas, ¿no? Y entonces era ese ajetreo en las casas, de sacar las túnicas, de lavarlas, de planchar las túnicas, los guantes, los cinturones, o sea, además es la época de Andalucía maravillosa, la primavera, son los olores al azahar, es el arroz al arroz con leche, es el bacalao, ¿no? En mi casa, mi madre, en cuanto llega la cuaresma en mi casa, los viernes se come pescado y el viernes santo el potaje de vigilia, y yo esas tradiciones son las que tengo en el corazón y las que cada año revivo, y he procurado también transmitirle a mi hija. ¿Te pones mantilla? Pues mira, aquí me he puesto mantilla solo una vez con el Calvario, pero en Arriate pues me he vestido desde muy, muy pequeña de nazareno y también después de mantilla. Cuando llega la época de Cuaresma, de Semana Santa, lo mismo ocurre en Navidad, de manera diferente, pero parece como si estuviésemos un poco más sensibles pensando en los demás. Pues sí. Personas a las que hay que prestar alguna ayuda. Y esto que estoy diciendo no es buenismo, porque mucha gente dice, siempre estáis hablando de buenismo, ¿no? Se trata de compartir un poco lo que uno tiene, ¿no? Porque algo te puede sobrar, y claro, hacer ayuno en Cuaresma no tiene que ser dejar de comer una cosa determinada, sino a lo mejor privarte de algo para compartirlo. Exactamente. Bueno, Marbella, en ese sentido, que es lo que tú dices, no es buenismo. Es que yo, y lo digo sobre todo desde que estoy en la Delegación de Derechos Sociales, Marbella es una ciudad tan generosa y tan solidaria, a través de las entidades sociales que realizan, el trabajo que realizan, pero no en Semana Santa, que es verdad que estamos mucho más sensibles y a lo mejor, bueno, pues hacemos esa vigilia y hacemos se intensifica, ¿no? Pero, y luego a través de las cofradías, Marbella, además, el sentido de todas sus hermandades es precisamente el culto, la formación y la caridad, y lo hacen a lo largo de todo el año. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacen, tú sabes, con las donaciones a Cáritas. O sea, puedo enumerar las donaciones a Cáritas, el trabajo en el bazar, el magnífico trabajo el economato que está realizando el economato con la agrupación de cofradías en el reparto de alimentos. Yo creo que la última vez recibieron más de 45.000 kilos a través de Bancosol, que hacen un trabajo. Todos los cofrades son los que están allí para hacer el reparto de alimentos a esas familias. Colaboran cuando el ayuntamiento organiza la comida que sabes que organizamos, bueno, con motivo de Navidad para las familias con menos recursos. Son los primeros que están ahí, bueno, con la venta de los tickets, y por supuesto en muchas ocasiones comprando ellos mismos esos tickets. Y luego me consta y lo sé de primera mano en muchas de las hermandades que tienen siempre las puertas abiertas, bueno, pues a familias que son cofrades, que conocen, o que, bueno, lo que decíamos antes, se sienten más cómodas acudiendo a una hermandad. Es verdad que ahora se intensifica, pero que Marbella puede estar muy, muy, muy orgullosa de sus hermandades, de sus entidades, en la generosidad y en la solidaridad con toda aquella familia o toda aquella persona que en un momento dado necesita de una ayuda. ¿Qué es lo que más te gusta de la Semana Santa de esta ciudad? Pues fíjate, la Semana Santa de Marbella, y de verdad que no lo digo porque parece un tópico, en los últimos años, y yo también quiero felicitar el trabajo que hacen pues los hermanos mayores, sus juntas y cada uno de los hermanos, tenemos ya unas procesiones con una solemnidad, con un respeto, con un fervor, que no te podría, bueno, es verdad que te puedo enumerar. Yo, por ejemplo, soy pollénica, pero también porque desde muy pequeña el Domingo de Ramos para mí era, bueno, ese domingo que nuestras madres, no sé si en tu caso también, pero acuérdate cuando estrenábamos la ropa, cuando salíamos, cuando esa misa del domingo, hombre, con la palma. Hay que estrenar para que no se caigan las manos. Exactamente. Entonces yo soy muy pollinica, también cuando vino mi hija, pues también lo vivimos muy intensamente porque ella era hermana, yo lo viví con ella, ¿no? Lo que yo vivía cuando era más pequeña, pero bueno, luego también es verdad que
que todas para mí tienen, como te digo, esa solemnidad. Yo, fíjate, voy a todas porque cada una para mí tiene algo especial. El domingo, el lunes, el Santo Cristo, ese Barrio Alto, bueno, ya el Barrio Alto, la columna, y también este año que tenemos, bueno, esa amargura que hemos vivido con los niños desde tan pequeñitos, que era maravilloso. El Barrio Alto, cuando sale la columna, es increíble, también por esas calles. El martes, bueno, Santa Marta, la salida, luego esos pasos maravillosos, fíjate el trono que estrenan este año. El Nazareno, yo soy aquí, fíjate que yo en Arriate nosotros somos cristinos, pero es verdad que en Marbella tengo una devoción especial por el Nazareno. Para mí es una de las procesiones que procuro salir y luego seguirla, porque y además lo he acompañado muchos años. Pero luego también la del Calvario, increíble, esa cuando baja del Calvario, el Cristo del Amor. Bueno, y este año el Calvario estrenando con el caballo Faraón y San Longino. Exactamente. Es que yo creo que, como te decía antes, como el trabajo que se ha ido realizando tanto a nivel de patrimonio cultural y artístico en Marbella hace que disfrutemos de unas procesiones, los que vivimos aquí por supuesto, pero también todos los que nos visitan, que ya es un atractivo turístico muy muy importante para la ciudad también, O sea, se ha convertido ya en una fecha donde Marbella puede también meterlo en ese paquete turístico para que nos visiten. ¿Y qué decir de muchas ciudades? ¿Qué decir de las mujeres de Santa Marta? Bueno, las mujeres de Santa Marta, es verdad que desde el año 2015 que están sacando ese trono maravilloso. La verdad que fueron también, bueno, de las primeras en sacar un trono todo con mujeres. Para mí, bueno, ellos me merecen un respeto y sobre todo admiración, porque lo hacen, como te he dicho antes, con ese respeto, con ese fervor y con ese, bueno, no tengo palabras de admiración para las mujeres de Santa Marta. Yo es que soy muy malagueña y claro, aunque es verdad que los costaleros, pero para mí los hombres y las mujeres de trono es lo que más me gusta. Bueno, creo que conoces a la pregonera de este año. Conozco a la pregonera. La conoces, ¿verdad? ¿Qué te pareció el pregón? Bueno, me ha parecido un pregón extraordinario a la hora del sentimiento, el corazón, de cómo nos fue presentando a cada uno de esta semana grande, ¿no? De nuestra semana de pasión, cada estación de penitencia, las imágenes, que tuvo ese recuerdo tan entrañable para esas personas fundadoras, porque detrás de cada una de las hermandades hay una magnífica historia que muchos ya hemos ido conociendo, porque como yo te digo, soy una enamorada de la Semana Santa, y además a través de tus programas, pero que luego también me voy interesando y he ido conociendo la historia de cada una de ellas, las personas. Ya no se olvidó de nadie, ya te digo, nos hizo vivir cada estación de penitencia recordando a esas personas. Y luego tengo que poner desde luego la música, o sea, eligió una música en cada momento que hizo, si cabe, engrandar muchísimo más un pregón extraordinario, en mi opinión. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Pues lo mejor de mi casa han sido siempre mis padres y mi hija. ¿Tienes perrito? Pues ya no tengo perrito, pero es verdad que hemos tenido un perrito 17 años y era parte de la familia. Sin duda. Parte de la familia. Quien nunca ha tenido perro no entiende que digamos eso, pero es que un perro es como un hijo. Como un hijo. De hecho, es verdad que ya estaba muy, muy, muy mayor, murió, ya te digo, con 17 años. Era un caniche que se llamaba Pikachu, y de momento mi hija, de momento no estamos preparados para tener otro. Lo pasamos muy mal, la verdad que sí. ¿Y la niña Isabel alguna vez se merece alguna regañina por parte de su madre? Pues muy poquitas. De verdad que tengo una hija que es muy bella por dentro, muy cariñosa. Ella adora a mi madre. Bueno, tiene una complicidad, pero no ahora, desde muy pequeña tienen una complicidad tremenda. De hecho, mi hija siempre salía conmigo, me decía, no, yo me voy con la abuela con sus amigas. Y a día de hoy ella, con su abuela tiene esa complicidad que yo, me encanta que la tenga mi hija, y me encanta que mi hija
haya podido recibir de mi madre, de mi padre también, todo el cariño, pero también tantos valores como le han podido transmitir. Yo siempre digo, seguro mejor que yo. Bueno, un día de esto voy a tener que salir de copas con tu madre. Sí, por favor, que ella le encanta. Lo digo porque la última copa que yo me tomé, que era una copa de anís, es verdad, fue gracias a tu madre, es verdad, que le dije no, y fue y me la trajo. Es verdad. En la inauguración de nuestra querida, entrañable y bueno, admirada Maribel Notario. Que se ha marchado. Sí, lamentablemente. ¿Hay algún libro que haya significado algo especial en tu vida? Pues fíjate, hay un libro que sí significó, y fue En Guerra y Paz, de León Tolstoy. Es un libro que me marcó muchísimo. Ese libro me lo leí yo con 14 años, lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad. De hecho, yo luego lo he releído, pero fue uno de los libros que a mí me impactó mucho. ¿Y una película? Pues película, fíjate, yo hay una película que yo en Navidad repito muchas películas, y entre ellas hay una película que siempre repito, que es Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. Es una película excepcional, sin duda. Sí, y siempre la repito, es una película que repito siempre. Además es una película muy curiosa, tú ves que en Navidad lo proyectan todas las televisiones. Sí. Yo la busco, ¿dónde la van a echar? Sí, pero es que tiene una explicación también. Es una película que nunca ha tenido derechos. Siempre ha sido de dominio público por algún error burocrático. Fíjate. Entonces no hay más que emitirla, no hay ningún problema. Claro. No hay que pagar derechos de ningún tipo. Pues yo la busco cada año. Este año la he visto en la 2. En la 2. ¿Qué música es la que te gusta? Pues mira, a mí me gusta toda la música. Y luego depende un poco el momento. El momento me puede apetecer, pues no sé, escuchar música clásica, pero yo soy mucho, como me encanta bailar, soy mucho de la música de los 80. Y luego, bueno, me apasiona, por supuesto, el flamenquito y las sevillanas. Hombre, para algo tuviste una sala rociera. Una sala rociera, exactamente. Me encantan. ¿Qué es lo que ahora mismo tú desearías con mayor urgencia para tu delegación y que estuviese ya antes de que llegue mayo? Pues yo antes de que llegue mayo me gustaría que desde la administración, en principio, lo primero, que pudiéramos agilizar el tema de la tramitación de las ayudas. Eso en primer lugar. Y luego, bueno, pues desde la delegación, como te he dicho antes, claro, es que antes de mayo es muy difícil, pero me gustaría que fuera una realidad esa residencia de mayores, que va a ser en la próxima legislatura, pero sobre todo poder agilizar los trámites para cuando una persona nos solicita una ayuda poder dársela. Es cierto que por ese motivo hemos mantenido a lo largo de toda la legislatura también el programa de garantía alimentaria, que es la tarjeta monedero, porque es lo que nos permite dar esa ayuda económica inmediata. ¿Y dónde te gustaría estar a partir del día de San Bernabé? Pues me gustaría estar, si los ciudadanos... Aparte de la procesión, claro. Lo estiman oportuno, aparte de la procesión, me gustaría estar el lunes trabajando otra vez en la Delegación de Derechos Sociales. Pues falta poco para saberlo. Exactamente. Isabel, gracias. A ti, Paco, como siempre, de verdad que es un placer. Y un saludo para tu madre. Muchísimas gracias. Yo se lo doy de tu parte, que lo primero que ha hecho ha sido decirme eso. Saluda a Paco de mi parte. Como antiguamente se decía, saludo a mi madre que me estará escuchando. Exactamente. No, seguro que ella ya me preguntará cuando llegue, ¿cuándo puedo ver el programa? Pues nada, feliz Semana Santa. Igualmente, que lo disfrutemos muchísimo. También a todos ustedes, también esta casa M95 prestará, como todos los años, una atención muy especial cada día de la Semana Santa. Intensa Semana Santa, porque hay novedades, como por ejemplo, pues esa salida, ha salido en años anteriores, pero ahora ya constituida prácticamente en la Hermandad de la Amargura, o el Cristo de la Veracruz, que también sale el jueves. En fin, una Semana Santa, ya digo, muy solemne, con muchas cosas que ver y que contar. Lo que es este programa regresará, si así lo quieren, después precisamente de la Semana Santa. Hasta entonces, buenas noches. Fundación Banús Muchas gracias, Paco. Calvo patrocina este espacio.
de cada casa.